Estamos en el Ministerio de Salud y Protección Social, en la Dirección de Promoción y Prevención, Subdirección de Enfermedades Transmisibles, y mi nombre es Ernesto Moreno Naranjo. Yo soy el referente del programa Tuberculosis de Colombia. Definimos la tuberculosis como una enfermedad infectocontagiosa. Se transmite por una micobacteria denominada Mycobacterium tuberculosis. Es una enfermedad de alta transmisibilidad. Eso significa que cualquier persona se puede contagiar con esta bacteria a través de la tos, a través del estornudo, del contacto por vía aérea de estas bacterias. Parece ser que hay evidencia de que ya en los indígenas de la antigua América Latina, dentro de los egipcios, dentro de los griegos, ya hace más de 2.000, 3.000, 5.000 años ya se podía pensar que existía la tuberculosis. De hecho, Hipócrates da algunos postulados respecto a lo que es la tisis, lo que es la enfermedad pulmonar por excelencia, que es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que se disemina por todo el organismo. Particularmente me llama la atención es la forma pulmonar, porque es la que nos da mayor transmisión de la enfermedad. Sin embargo, la podemos encontrar en partes cercanas al pulmón, que es la pleura. Está presente en los intestinos, está presente en el riñón, en el cerebro a través de tuberculosis benigna, denominada así, y en muchos órganos más, ya que podríamos pensar que la tuberculosis es de todo el cuerpo humano. Se calcula que de un caso que se presente con tuberculosis puede infectar en el término de un año a 20 personas. Si se toma el tratamiento lo antes posible, a los 15 días ya tendrían menos riesgo de infectar a otros 20. Pero podría pensarse que infecta solamente a su entorno familiar o una persona de su entorno familiar. Yo podría estar contagiado o estar enfermo de tuberculosis si presento alguna de esas manifestaciones, principalmente si tengo yo tos de más de 15 días con una expectoración, con una especie de flema fuerte, de flema muy espesa. Ahí podría yo sospechar que estoy ante un caso probable de tuberculosis. Hay otras formas que nos indican que tengo tuberculosis, y es pérdida de peso, una debilidad general, y en casos muy extremos ya una hemorragia de tipo pulmonar, que denominamos hemoptisis. Estamos hablando de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Temas como la coinfección, tuberculosis, VIH, personas que tienen el virus del VIH son más susceptibles a tener tuberculosis por aquello, la pérdida de la inmunidad. Personas que tienen dificultades en la nutrición, es decir, en casos de desnutrición severa, alcoholismo. Inclusive podríamos estar hablando de tuberculosis en personas con diabetes, y en general poblaciones que tienen condiciones muy complicadas como hacinamiento, pobreza extrema y farmacodependencia. Las personas que tienen mayor vulnerabilidad son las que tienen escasos recursos económicos. Estamos hablando que es todavía una enfermedad de la pobreza. No es un tratamiento fácil, no es que se pueda llevar a la casa, es un tratamiento estrictamente supervisado, donde la responsabilidad de la aseguradora, de la IPS donde estamos afiliados, es supremamente alta. Nosotros debemos acudir en lo posible a la institución para recibir el tratamiento en forma estricta para poder lograr curación. El tratamiento dura 6 meses. Es importante recalcar que ese tratamiento debe ser completo. No podemos suspenderlo en algún momento porque se corre riesgo a que nuestra curación se vea
truncada y tengamos riesgo de una farmacoresistencia o de que ya los medicamentos iniciales no nos puedan servir. Es decir, es importante considerar lo que nosotros denominamos tratamiento estrictamente supervisado. La dificultad con el sistema penitenciario es que a veces no se piensa en el tema de salud, se piensa más en la seguridad de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, la tuberculosis en centros penitenciarios es un elemento de riesgo para la población en general. Ahí sí tendrían que tomar algunas medidas muy especiales. Podríamos estar pensando en este caso, sí, de aislar por algún tiempo a las personas que tienen tuberculosis. ¿Por qué? Porque como estamos ante unas instituciones con alto nivel de hacinamiento, es factible que un caso de tuberculosis pueda expander enormemente la tuberculosis en todas las personas privadas de la libertad, y no solo a las personas privadas de la libertad, sino al personal del INPEC, al personal que los atiende, al personal médico, al sector de salud, porque estamos en condiciones de hacinamiento y de alta vulnerabilidad. Tenemos problemas de nutrición, tenemos problemas de coinfección de otros eventos como VIH, como diabetes, que no conocemos. Entonces, en este caso, sí tendríamos que tener algunos ciclos claves de aislamiento mientras que se da el tratamiento del paciente, y además considerar algunas mejoras en el tema de nutrición para estas personas que tienen tuberculosis. Pero en principio es el mismo mecanismo para personas que están por fuera de la institución. Sin embargo, hay que recalcar que son instituciones que tienen alto nivel de hacinamiento, por lo tanto se debe tener un rigor en el tema de control de infecciones. Y el otro tema es cómo considerar las visitas, porque ahí podemos estar nosotros en riesgo con las visitas de los privados de la libertad. Entonces tendremos que coordinar muy bien esta acción con las secretarías de salud de cada una de las instituciones, secretarías de cada una de las entidades territoriales, para que hagamos un trabajo coordinado en el tema de estudio de contactos y en el tema de prevenir la enfermedad en las familias de las personas privadas de la libertad que tienen tuberculosis. Nosotros, teniendo en cuenta que el VIH es una condición de vulnerabilidad, que hay alto riesgo por aquello de la baja inmunidad, por ser una persona inmunosuprimida, por supuesto que el mayor riesgo para una persona que tiene VIH, el mayor riesgo es la tuberculosis. Una persona con VIH, con tuberculosis, tiene mayor posibilidad de fallecer. Entonces, lo que tendría que hacer el programa de tuberculosis, tanto de CAPRECOM, tanto del INPEC, tanto del Ministerio, de todas las instituciones, es considerar que a toda persona que tiene tuberculosis, que se le diagnostique tuberculosis, debería descartársele un VIH. Pero al contrario, toda persona que tiene VIH debe sospecharle también una tuberculosis en condiciones donde nosotros a veces tenemos dificultades en el acceso de los antirretrovirales para los pacientes para las personas que tienen VIH. Entonces, por ambas vías nosotros tenemos que trabajar. Primero, con los de VIH, descartarles una tuberculosis activa. Y por el lado de tuberculosis, descartar que una persona con tuberculosis tenga el virus del VIH. De esa manera nosotros estamos preveniendo la mortalidad por ambas vías. Una persona infectada con VIH tiene el 50% de fallecer en cualquier momento de su vida cuando tiene coinfección tuberculosis VIH. En este momento no debería fallecer ninguna persona que tiene VIH. ¿Por qué? Porque hay los antirretrovirales y porque además existen medicamentos para tuberculosis u otras comorbilidades que nos pueden apoyar. En principio debemos trabajar en el tema de diagnosticar tempranamente en caso de tuberculosis VIH, y al contrario de VIH descartar la tuberculosis activa. Nosotros llevamos ya una década con unas cifras muy similares. Eso significa que cada día que pasa en Colombia, pues de pronto por el nivel de desarrollo, las cifras no van a aumentar mucho.
tenemos alrededor de 11.500 casos por año, con una incidencia de 25 a 26 casos por 100.000 habitantes. En países de alta carga, esta cifra llega a, por ejemplo, Perú tiene alrededor de 50.000 casos en todo Perú, y con una incidencia alrededor de 100 por 100.000 habitantes. Entonces, pensar en que somos un país de alta carga, no, somos un país de mediana carga. Algunas entidades territoriales tienen cargas muy bajas de enfermedad. Bogotá tiene solamente 1.000 casos, con una incidencia de 16 por 100.000 habitantes, pero hay departamentos que tienen una carga muy alta. Antioquia tiene alrededor de 2.000 casos, con una incidencia de 40 casos por 100.000 habitantes. Pero en principio nosotros todavía tenemos la tuberculosis como un problema de salud pública. En el tema de centros penitenciarios sí debemos fijarnos, porque son más vulnerables estas poblaciones y podríamos tener incidencias, si no, los casos no son muy altos, pero sí hay incidencias que sobrepasan el nivel nacional y que pueden llegar hasta 200 por 100.000 habitantes. Entonces, como son poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, tenemos que ser claros en que cualquier caso que se presente en centros penitenciarios debe llamar la atención. En el tema de vacuna de la tuberculosis, que es la famosa BCG, nosotros ya en este momento no podemos estar hablando de que es efectiva al 100%. La BCG, la vacuna contra la tuberculosis, es muy efectiva en niños menores de 5 años, porque nos previene de formas agresivas de la enfermedad. Estamos hablando de tuberculosis miliar y de tuberculosis benigna. Después de esos periodos de edad es poco lo que nos puede beneficiar la BCG o la vacuna contra la tuberculosis, pero en principio nosotros debemos revisar el esquema de vacunación en los niños recién nacidos, que se garantice que haya vacunación plena en los centros donde nacen los niños, y así podríamos estar previniendo las formas graves de tuberculosis en los niños menores de 5 años.